De todos los libros de Juan de Mariana, este es el libro en el que Juan de Mariana más desarrolla sus ideas económicas. Entonces, siendo el Instituto Juan de Mariana un instituto que, aunque trabaja varios campos, quizás el campo de la economía en el que más se ha destacado, creo que tiene toda la lógica del mundo que comience su colección con esta obra de Juan de Mariana, con el Monetae Mutatione, o el Tratado de Discurso de la Moneda de Vellón. El instituto lleva el nombre de Juan de Mariana porque, revisando en su día pues, todos los autores liberales españoles, resultaba que Juan de Mariana era un autor que estaba ahí, que los historiadores del pensamiento económico lo conocían, que fuera de España cada día se le conocía más y se le consideraba un autor pues, atemporal, en el sentido de que en el siglo XVI y comienzos del XVII escribe unas obras que son muy modernas. Así que en su día, cuando buscábamos un nombre para el instituto, encontramos a una persona que en el siglo XVI y XVII está hablando de una serie de ideas que un liberal de hoy, al menos en sus obras económicas, podría suscribir casi al 100%. Y nos pareció que era muy buena idea pues, escoger a alguien que si no es padre del liberalismo español, al menos es uno de los que ayudó a que las ideas liberales pues, tuviesen origen en parte en España. Pues mira, Juan de Mariana coincide que vive con tres reyes de la Casa de Habsburgo. Nace en la época de Carlos V, digamos sería su infancia y su juventud. Luego él se forma en la época de Felipe II y su producción y su fama, o mala fama, depende, ocurre con Felipe III. Pues entonces, desde mediados del siglo XVI hasta un poquito entrado el siglo XVII. Él casi muere en los mismos años de Felipe III. Si Juan de Mariana nace en 1536, nace en Talavera de la Reina, o muy cerca de Talavera de la Reina, y con unos días de vida pues, lo trasladan a Talavera. Al parecer era hijo ilegítimo del deán de Talavera y por eso pues, se va a una familia de acogida, y allí muy pronto se dan cuenta, a medida que el niño va creciendo, que tiene una memoria prodigiosa y que es muy inteligente. Reúnen fondos y lo envían a Alcalá de Henares, y en Alcalá de Henares es donde pues, conoce a Luis de Molina, se hacen amigos, y allí la Compañía de Jesús, que había sido creada pues, muy recientemente, buscando talentos en la universidad creada por el cardenal Cisneros, es donde pues, le invitan a formar parte de la compañía y le llevan a Simancas. En Simancas completa los cursos de la compañía, luego regresa a Alcalá y termina sus estudios. Y nada más terminar sus estudios, la compañía le envía a Italia. Primero a Roma, luego a Sicilia, y está 8 años en total en Italia. Cuando pasa su periodo italiano, se va a París, le envían a París y se va a la Sorbona. Es allí en París donde Juan de Mariana parece que tiene un vuelco en su pensamiento, o al menos empieza a interesarse más y más por asuntos políticos, sobre todo a partir de la matanza de San Bartolomé, que al parecer él observa la matanza desde su habitación, y eso le provoca un gran shock. Empieza a plantearse la cuestión del uso de la religión con motivos y con fines políticos. Y es posible que ahí es donde esté el origen de Rege, de las ideas que le van a llevar luego a escribir la obra de Rege, o al menos del enfoque que tiene de Rege y Instituciones. Bueno, Juan de Mariana decía que el motivo por el que se había puesto a trabajar en la historia de España, en la historia general de España, fue que cuando estaba fuera de España, mucha gente le pedía una referencia, le pedía referencias sobre la historia de España, y que no había un libro al que poderse referir. Después de hacer toda una serie de libros por encargo, Juan de Mariana se pone a trabajar en la historia de España y está prácticamente una década trabajando en la historia de España, hasta que en 1592 pues, publica la historia, primero en latín, luego en español, inicialmente con muy poco éxito de ventas, pero poco a poco pues, se va convirtiendo en un libro importante, y Mariana pues, afortunadamente llega a ver ese éxito de la historia y va viendo y va trabajando las diferentes ediciones que van saliendo, de una historia que por otro lado era la única historia general de España, y que fue la única historia hasta que Mariano Lafuente, pues 200 y pico años más tarde, termina escribiendo una nueva historia, una historia más moderna de España. La historia de Rege es una historia muy curiosa, porque su amigo García de Loaiza es nombrado preceptor del príncipe. Entonces, cuando le nombran preceptor del príncipe, parece que se dirige a Juan de Mariana y le pregunta
mira, ¿qué es lo que le debo enseñar al príncipe? ¿Qué se le debe enseñar a un príncipe de hoy en día? Y entonces empiezan a cartear, empiezan a ver toda una serie de correspondencia entre Juan de Mariana y García de Loayza, en la que Juan de Mariana le va diciendo a Loayza lo que debe enseñar al príncipe, a Felipe III. Y así es como va componiendo el libro de Rege. Cuando Felipe II muere, Mariana decide que es un buen momento en el cambio de reinado para publicar el libro, para publicar todas aquellas lecciones. Entonces las comenta con sus amigos, las discute con sus amigos y después de revisarlas, pues se decide a publicar de Rege. Si en cierta medida de Rege es el antítesis del Príncipe de Maquiavelo, porque Juan de Mariana lo que va a plantear es que el poder real y el poder político en general tiene que estar limitado, tiene que estar muy limitado y claramente limitado. Que el poder es un poder, el poder real y el poder político en general es un poder delegado, que la soberanía sigue residiendo en el pueblo, en las personas, y que por eso pues, ellas tienen derecho a rescatarlos si se vulneran sus libertades fundamentales. Y esa es quizá la peculiaridad más importante o la línea más importante que tiene el libro. El libro se ha hecho famoso por el tema del tiranicidio. El tiranicidio no fue algo inventado por Juan de Mariana, era una teoría muy aceptada en toda Europa en aquella época. Quizá Mariana lo que sí hace es pues añadirle un par de detalles que lo hacen especial, lo hacen única su defensa del tiranicidio. Por un lado, el que no es una cuestión colectiva, o no necesariamente tiene que ser un derecho a ejercitar colectivamente, sino que un individuo lo puede llevar a cabo. Yo creo que esto también es una cuestión que se ha interpretado regularmente, porque Juan de Mariana no es, diríamos, un voluntarioso defensor de matar a los monarcas con cualquier excusa. Él distingue muy bien, primero dice que hay que distinguir entre el tirano que usurpa el poder ilegítimamente y el que es rey legítimamente, ¿no? Entonces ahí ya hay una diferencia. Y luego aclara todavía más, si es un rey legítimo, pero no respeta las leyes, las costumbres, la libertad del pueblo, por ejemplo, él habla mucho de los impuestos, ¿no? Entonces sí cabe quitarlo del trono, pero no dice que sea necesariamente clavándole un puñal, sino que marca un camino de diversas etapas. Dice, por ejemplo, que primero tendrían que reunirse los nobles y asesorarle, recomendarle. Luego tendría que haber, si no hace caso, propone como movimientos populares para que quede claro que la gente no le reconoce como rey. Y si no, pues ya sí, dice que no habría más remedio que acudir a la fuerza. Sí, el primer momento en el que sabemos que Juan de Mariana se empieza a interesar por cuestiones monetarias es cuando se fija en la cuestión de los pesos y las medidas. Hay un momento que coincide con los meses en los que está trabajando en la revisión de Rege, en los que Juan de Mariana se fija en la cuestión de los pesos y las medidas y lo problemático que es que el poder político decida cambiar los pesos y las medidas. Ahí es cuando Juan de Mariana por primera vez empieza a darse cuenta que esta es una cuestión especialmente importante cuando atañe a la moneda. Y empieza a reunir libros, a coleccionar libros, a ver quién ha escrito sobre esto en Europa, envía cartas a amigos para que le consigan los últimos libros y también algunos clásicos. Mariana siempre se basaba mucho en los clásicos. Y se pone a coleccionar y a tomar notas. Ese es el origen de Ponderibus et Mensuris, que es el libro de los pesos y las medidas de Juan de Mariana, que a partir de ahí pues sería el libro sobre el que empieza a construir sus ideas de los desórdenes que causan pues, las alteraciones monetarias y otras alteraciones en los pesos y en las medidas. Bueno, Mariana plantea que en el libro sobre la moneda de Villon, que la política monetaria del rey lo que está causando es, en primer lugar, un problema legal y ético, y es que el rey a través de esa política se está quedando con la propiedad de sus ciudadanos. Y dice que esto viene a ser algo así como un impuesto encubierto y para el que nadie ha dado autorización. Y entonces dice, es lo más parecido a un robo a gran escala, un latrocinio, y ya solo por eso habría que detenerlo. Pero Mariana no se queda ahí. Si se hubiese quedado ahí, posiblemente se hubiese parecido mucho a otros libros que ya habían sido publicados en el pasado, quizá más valiente que otros autores, pero algo similar a lo que ya se conocía.
La originalidad de Mariana es que une ese aspecto jurídico y ético con toda una serie de consideraciones económicas y además sistemáticas. Mariana empieza a explicar en el libro cómo esa política va llevando a una alteración de los precios, explica que los precios necesariamente van a subir, y entonces esto va a llevar a una situación en la que el comercio se va a ver afectado, los contratos se van a ver afectados y el crecimiento económico se va a ver afectado. Dice que el rey quizá gane algo y quizá pueda pagar algunas deudas en el corto plazo, pero que en el medio y en el largo plazo también el rey se va a ver afectado, porque un rey que trata de cobrar impuestos en un contexto de poco crecimiento económico, pues va a ser incluso un gobierno y un rey que no va a estar en las mejores condiciones para afrontar los retos de un país como España. A mi parecer, la gran aportación que hace el padre Juan de Mariana a la teoría monetaria es, en su descripción del proceso inflacionario, el énfasis que hace no tanto en el incremento en sí de la moneda, el circulante metálico, sino principalmente en el envejecimiento de la misma, esto es, en la sustitución de metal precioso por cobre, en el caso de la moneda de vellón, o incluso en la emisión de moneda falsa pura, como el caso de las monedas de cuero, a las que recurrían los gobernantes en momentos de dificultades. La novedad que ofrece Juan de Mariana pues, es que no solamente critica esa manipulación de la moneda como algo ilegítimo por parte del rey, sino que teóricamente descubre que eso se llama inflación, o descubre lo que nosotros hemos llamado inflación, porque él no lo llama así, que es como alterando la moneda lo que haces es subir los precios, ¿no? Bueno, a mí me llamó, por ejemplo, la atención mucho, me recordó la descripción del proceso inflacionario que hace el padre Juan de Mariana, que además incluye el Tratado de Mellón originalmente como un capítulo dentro del Tratado sobre pesos y monedas, con el que 4 siglos después el economista español Faustino Galvé hacía al describir el proceso inflacionario, y él ponía el ejemplo, la analogía de aguar el vino. Es decir, no tan solo se trataba de incrementar la cantidad de vino, sino esencialmente de alterar su naturaleza y envilecerla y diluirla. Mariana también habla de la inflación y los efectos de la política inflacionaria. Él nunca habla de la inflación, no habla en esos términos, pero de esta política habla en el sentido de que se parece mucho a los efectos de un alcohólico. Y que ocurre como con el alcohólico, que se emborracha y que muchos creen que dándole más alcohol es como se va a mejorar, y que en realidad eso lo que va a hacer es a perpetuar los problemas. Y esto es una idea que Hayek utilizaría pues muchos años más adelante, y que Juan de Mariana pues utiliza prácticamente el mismo argumento ya a comienzos del siglo XVII. Bueno, el libro se publica, y nada más publicarse el libro, el duque de Lerma empieza a perseguir a Juan de Mariana. Y hay autores que ya de la época, diversos autores, desde padres fundadores de los Estados Unidos hasta filósofos como John Locke, que comentan, bueno, a Juan de Mariana le persiguieron, y es lógico que le persiguieran, porque normal que le persiguieran, porque fue directamente atacar a uno de los instrumentos principales del poder político para conseguir fondos, ¿no? El duque de Lerma se lanza enseguida a por Juan de Mariana, le van a visitar, le hacen un interrogatorio, y pocos días más tarde vienen a por él, le apresan y le traen a Madrid, le traen de Toledo a Madrid. Y aquí en Madrid pues se produce un juicio que aparentemente dura unos 10 meses, en el que le acusan de 14 delitos, entre ellos de lesa majestad. Y Juan de Mariana vive unos meses muy amargos, porque siendo una de las personas más conocidas, al menos en el ámbito intelectual de España, va viendo cómo sus amigos le van abandonando, le van dejando solo, y se va quedando cada vez más solo, hasta el punto que pues, cuando llega el momento de llamar a testigos,
pues el rey y el duque de Lerma tienen toda una serie de testigos, de los cuales casi ninguno se ha leído el libro, pero hablan muy mal de Juan de Mariana, y básicamente que cómo va a ser que un autor escriba que el rey no tiene el derecho de poner la política monetaria que quiera, y en cambio él no logra que prácticamente nadie venga a declarar en su favor. Y él se va deprimiendo, se va quedando, como decía, cada vez más solo. Hace unas defensas muy valientes de su teoría. Le ofrecen en un momento determinado el que pues, renuncie a sus teorías, que diga que en realidad no quiso decir lo que se ha entendido que dijo, y él se mantiene en sus tesis y dice que lo que dijo es lo que todo el mundo ha entendido, y lo defiende. Lo que termina ocurriendo es que cuando se envía a Roma la solicitud para condenar a Juan de Mariana, parece ser que le llega de vuelta a Felipe III un escrito papal en el que dicen, miren, para poder condenarlo, primero demuestren que está equivocado Juan de Mariana en lo que está diciendo, y entonces cuando el caso se termina pues, concluyendo sin ningún tipo de sentencia, ni ninguna absolución, sino simplemente se libera a Juan de Mariana y el caso no tiene conclusión. Y eso pues aparentemente ocurre unos 10 meses después de que apresan a Juan de Mariana. La explicación que mejor he leído es la que da Lucas Beltrán cuando precisamente edita, hace ya bastantes años, en el Instituto de Estudios Fiscales, me parece, el Tratado de la Moneda de Bellón. Y habla de una conversión del padre Mariana al liberalismo. Y dice, es posible que cuando escribe el de Regge, el rey y la institución real, pues sí tuviese unas ideas pues más autocráticas o algo así, ¿no? Pero dice, sin embargo, cuando escribe La Moneda de Bellón, podemos hablar de un señor, el padre Mariana, que defiende la libertad, defiende la moneda sana, defiende el control al poder real, en fin, defiende, dice Lucas Beltrán, pues unas formas de vida que hoy ya podríamos llamar liberales y que nos hacen, dice Beltrán, la vida a todos más agradable, ¿no? Yo creo que esa es la lectura mejor y última de Juan de Mariana, precisamente en este libro que estamos comentando. También queremos investigar la relación entre Cervantes y la Escuela de Salamanca, que es el precursor a la escuela austriaca, y el estudio liberal de la política y la economía. De allí los valores liberales modernos de los ingleses, Hume, Locke, Washington, Jefferson, todos eran adeptos profundos de Cervantes y de Don Quijote en particular. Y nos están señalando un texto que para ellos respaldaba sus propios valores y su visión del mundo. Cervantes definitivamente estaba al tanto, había leído a Juan de Mariana, era el intelectual de su época. Lo que más me interesa es la crítica que montaba Juan de Mariana en contra de la política monetaria de los Habsburgo. Allí tenemos algo radicalmente moderno, un hombre anticipando a la escuela austriaca de la modernidad, criticando a la tendencia sempiterna por parte de las autoridades de adulterar las monedas y efectivamente esclavizar a la ciudadanía de un país, sacando todo valor monetario. Bueno, Juan de Mariana no era un economista, a pesar de que sus aportaciones, como hemos visto, son extraordinariamente agudas, era antes que nada un teólogo. A fin de cuentas, los gobernantes no tienen carta ilimitada para ejercer sus poderes, sino que siempre tendrían que ajustarse a la ley natural y, como cualquier persona, pues tienen que responder ante el poder divino de todos sus actos. Quizás es Rothbard el primero que se da cuenta de que Juan de Mariana, dentro del mundo de los escolásticos, Juan de Mariana es un caso muy especial. Es un caso muy especial por lo avanzado que es en cuanto a sus ideas económicas, por lo liberal que es y por lo radical que es. Juan de Mariana, pues en el libro de la historia del pensamiento económico de Rothbard, pues viene retratado como un gran radical liberal. Y a partir de ahí, pues muchas personas en la escuela austriaca
le han prestado atención a Juan de Mariana.